Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Y fíjate que precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer fue precisamente en llevar a cabo la reconciliación, ¿verdad? La reconciliación a través de la relación. Y este objetivo es tan importante, amado hermano, que yo podría preguntarte en esta semana, ¿cuántos problemas has tenido por relaciones humanas, verdad? Con la gente. Y déjame decirte que los tiempos que estamos viviendo son tiempos en donde las relaciones humanas cada vez se deterioran más. ¿Eh? Y esto tiene mucho que ver por una situación que vamos a ejemplificar, vamos a estar hablando, y tiene que ver con que el ser humano, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, Dios lo hizo social, ¿verdad? Dios no hizo un ser humano aislado, y el propósito de Dios era que el ser humano, que es hecho a imagen y semejanza de Dios, fuera un hombre social. Y cuando hablamos de que el hombre para Dios debe ser social, es porque debe de estar ligado con relaciones humanas. Y podemos ver en el libro de Génesis, cuando Dios ve al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y entonces, para Dios fue muy importante, ¿verdad? Y es muy importante para nosotros el poder socializar. Diles, importante saber socializar, ¿verdad? Y hay de socializaciones a socializaciones. Hay buenas relaciones humanas y hay malas relaciones humanas. ¿Estamos? Fíjate que estaba yo escuchando en la semana una conferencia de unos doctores que hablaban de la medicina de la prevención, y hablaban mucho que el ser humano, ¿verdad? Su salud se deteriora desafortunadamente desde la forma en que se alimenta, pero otro doctor más que compartió ahí comentaba que precisamente el ser humano empieza su decadencia, ¿verdad? De salud a través, ¿verdad? De su sistema psicosomático, es decir, de sus emociones. Y hay muchas cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con las emociones. Y principalmente es por las relaciones humanas, ¿verdad? Hay una hormona ahí que se llama cortisol, ¿verdad?, que se produce en la parte alta de los riñones, y que esta glándula genera mucho estrés y empieza a fallar en la regulación de los azúcares en el cuerpo humano. Y produce muchas cosas, entre ellos obesidad, parece estrés, genera enfermedades de otro tipo de índole degenerativas en el ser humano, y tiene mucho con el estado de relacionamiento que el ser humano, ¿verdad?, tiene con otros seres humanos, ¿verdad? El estrés, ¿verdad?, se provoca en muchos sentidos por las relaciones humanas, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy se pelearon con alguien? Hoy se disgustaron con alguien, hoy tuvieron un problema con alguna otra persona, llámese tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, el mesero, el policía, el compañero y demás. Y déjame decirte que las relaciones humanas tienen mucha importancia en la vida que Dios tiene planeada para nosotros. Vemos en el libro de Génesis que el problema que enfrentamos como seres humanos, que es la muerte, ¿verdad? ¿Cuántos van a morir? ¿Verdad? Es una cita que no puedes tú desviar, algún día pasaremos por ahí. Es derivado, dile a tu hermano, de una mala relación, ¿verdad? Fue derivado de una mala relación. En este caso, ¿verdad?, fue una mala relación, ¿verdad?, que se tuvo desde el Edén, ¿verdad? Entre Adán y Eva, tuvieron ahí una falta de comunicación, tuvieron ahí algún problema, hubo desobediencia, y después de que salen del Edén, amado hermano, siguen los problemas de relaciones, ¿verdad? Aparece Caín y Abel. ¿Cuántos saben la historia de Caín y Abel? Se disgustan los hermanos. ¿Cuántos se han disgustado con sus hermanos? Yo me acabo de disgustar fuerte ayer con mi hermano, y esto llevó inclusive
al asesinato, ¿verdad?, del hermano. Fíjate, las malas relaciones nos llevan no nada más a perjudicar al prójimo, sino comienza con perjudicarnos nosotros mismos, ¿verdad? Creo que la persona que más daño nos puede hacer, o la relación humana que más daño nos hace, es la que está más cerca de nosotros. ¿Amén? ¿Sí o no? Y entonces, esto, amado, es un tema que tiene mucho que ver con la calidad, dile a tu hermano, con la calidad de ser humano que eres, ¿verdad? Hay personas que producen relaciones humanas tóxicas y hay personas que producen relaciones humanas benéficas. Y Dios quiere, ¿verdad? Y parte del plan de Dios y del Evangelio de Cristo es que nosotros aprendamos a ser personas que generen, ¿verdad?, que creen relaciones benignas. Amén. Jesús mismo dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad?, que el hombre estaba disgustado con Dios, ¿verdad? ¿Cómo vive el hombre? Disgustado con Dios, destituido de Dios, ¿verdad? Y déjame decirte que no hay un ser humano que pueda gestar relaciones de calidad, ¿verdad? Relaciones como este versículo, que depende de nosotros estar en paz con todos los hombres, si antes no estamos reconciliados con la primera relación, que es con Dios. Dile a tu hermano, si no tienes una buena relación con Dios, es muy difícil que tú puedas tener una buena relación con el hombre. Amén, porque las malas relaciones comienzan en el interior del hombre, ¿verdad? Las malas relaciones comienzan en el interior del hombre. La forma en que el hombre se comporta, se conduce en su interior, muchas veces hay guerra en el interior. Amén. Muchas veces hay amargura en el interior. Muchas veces hay estrés en el interior. Muchas veces hay una serie de molestias. ¿Cuántos tienen molestias? De cualquier tipo, ¿va? Y esto repercute o no en tus relaciones. ¿Sí o no? Tienes que estar buscando luego el momento del hermano para ver cómo le dices las cosas, porque sabes que no está bien en su interior. Entonces, Dios, amado hermano, esta mañana hay otra glándula ahí que estaba viendo con los médicos, que es la glándula pineal, que es una glándula en el cerebro, es importantísimo, le llaman la glándula del alma, ¿verdad? Ahí depende mucho que el hombre descanse bien, que tenga paz, que esté tranquilo, ¿verdad? Pero déjame decirte, Dios es perfecto, Dios, ¿verdad? ¿Cómo pone para mí los gnósticos y los ateos cuando dicen que no creen en Dios, es que no te conoces tú, que tú eres el resultado de Dios. Y Dios pone esas glándulas para combatir las otras hormonas, ¿verdad?, que ocasionan esos malestares en el ser humano, pero dile a tu hermano, esto se estimula espiritualmente, ¿verdad? El hombre tiene una gran necesidad, dile a tu hermano, el hombre tiene gran necesidad de tener vida espiritual. Por eso es que lo demás depende de ello. Entonces, si un ser humano no está reconciliado con Dios, no comienza, como dice Juan capítulo 3, te es necesario, dile a tu hermano, te es necesario volver a nacer para entrar al reino de Dios. Es decir, si no hay un inicio espiritual en el ser humano, es muy difícil, ¿verdad?, que el ser humano tenga una buena relación hacia su exterior, ¿verdad? La ley de oro, dile a tu hermano, la ley de oro es importante, ¿verdad?, recordarla. Y nos dice la Biblia, ¿verdad?, que tratemos a los demás como nos gustaría que a nosotros nos trataran, ¿verdad? Esto es bíblico. Y desafortunadamente, ¿verdad?, no tenemos la capacidad de tratar a los demás como queremos que nos tratemos. O sea, si exigimos de los demás que nos traten bien, pero nosotros no podemos hacer lo propio con los demás. Y esta incapacidad depende mucho de la primera relación, de la relación primaria que todo ser humano debe tener. Dile, la relación con Dios. Una persona sin relación con Dios está perdido, ¿verdad? Yo he visto, dices, oye, es que el deporte te ayuda muchísimo para estar bien. Yo también he visto muchos deportistas neuróticos.
Y es que la buena alimentación te va a ayudar para estar bien. Yo he visto muchas personas bien alimentadas que pues mejor ni me les acerco, ¿verdad? Y entonces terminamos por darnos cuenta que efectivamente la Biblia es un libro muy claro, ¿verdad? Y que Dios nos ama y que quiere, dile a tu hermano, Dios desea que lleves una buena reconciliación con Él. Y va más allá, amado hermano, de dogmas religiosos, ¿verdad? Tiene que ver con formaciones, ¿verdad? En nuestra vida de convicciones. El hombre tiene que vivir por convicción, ¿verdad? El hombre tiene que desarrollar la convicción de decir, oye, si esto que me dice la palabra de Dios, que me dice que debo de establecer una relación con Dios, es bueno para mi vida y es bueno para la vida de mi alrededor, pues debe formarse en una convicción. Es muy lamentable ver cristianos hoy que no tienen una buena relación en su exterior, porque una mala relación a su exterior refleja una mala relación en su interior con Dios. ¿Amén? No podemos decir que somos personas que amamos a Dios, que tenemos una buena relación con Dios, cuando nuestras relaciones exteriores son malas. Dice la Biblia que si depende de mí, dile a tu hermano, depende de mí, no de los demás. No estoy esperando que depende de los demás. Los demás tendrán sus problemas, como los problemas que yo he enfrentado y has enfrentado tú, que quisieras cambiar la forma en que ellos actúan y quisieras cambiar sus pensamientos y quisieras cambiar sus ideas, pero eso no es posible. Pero lo que sí es posible, dice la palabra de Dios, es de lo que depende de mí, ¿verdad? Y Dios nos exige como cristianos de que nosotros somos pacificadores. Dile a tu hermano, eres un pacificador. Y debemos aprender, amado hermano, a través de esa relación con Dios, porque sin Dios es imposible estar en paz con los demás. Amén. Que si nos enojamos, el primero que tiene que dar el paso no es el que cometió el error, sino debe ser el cristiano, ¿verdad? El cristiano es el que debe tomar la iniciativa, el que dice ser amador de Dios, el que dice ser seguidor de Dios, el que dice ser conocedor de Dios, el que dice ser amante de Dios. Esa es la persona que debe comenzar la reconciliación. Y este mundo en el que vivimos necesita de grandes reconciliaciones. Dice la palabra de Dios, el último libro de la Biblia en Malaquías, ¿verdad? Capítulo 4 dice que Dios hará regresar el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Habla de que el hombre necesita reconciliarse. Dile a tu hermano, necesitamos reconciliarnos. Necesitamos estar en paz. Pero repito, es imposible estar en paz con tu exterior cuando no hay paz en tu interior. Y la paz que ha llegado a este mundo, ¿verdad? ¿Quién fue? Jesús, ¿verdad? Que ha tocado la puerta de todo hombre, ¿verdad? No todos la han recibido. Y esto, amado hermano, es una realidad. Como cristianos en esta época se nos exige de parte de Dios ser personas que mostremos que somos personas que amamos a Dios, ¿verdad? Y el amar a Dios tiene que ver con una buena relación con Dios. Y la relación con Dios, mira, yo siempre he dicho, hay muchos errores, ¿verdad? La gente vive, no hay gente perfecta. Dile a tu hermano, no hay gente perfecta. El cristiano no es lo mismo que perfecto. Yo no veo gente, ¿verdad? Los grandes hombres de fe no fueron perfectos. Abraham, que fue llamado el padre de la fe, entregó y expuso 2 veces a su esposa ante un pueblo idólatra, ¿verdad? Por mentiroso, por decir que era su hermana. Podemos ver a David, que fue un asesino, ¿verdad? Y fue llamado amigo de Dios. Entonces ves tanto el padre de la fe como el amigo de Dios, que no fueron gente perfecta, pero sí fue algo que los caracterizó a ambos. Era gente que tuvieron una buena relación con Dios. Gente que cuando tú estudias a Abraham, estudias a David, estudias a Moisés, estudias a José, ¿verdad? Te das cuenta que fueron pacificadores. Dile a tu hermano, ellos tomaron la iniciativa de la reconciliación. ¿Ah? A mí me impacta
David, ¿verdad? Un muchachito que fue llamado a servir al rey Saúl, y cuando Saúl lo atacó, ¿verdad? Lo persiguió, lo quería matar. ¿A cuántos nos han querido matar? Sino físicamente con palabras, con emociones, con sentimientos. ¿O a poco no? Se ven muchos, ¿y a poco no han matado ustedes a otros cuantos? ¿Ah? ¿Ah? Dices, por mí ya no quiero saber de ti, ya ni me hable, y pum, le das de lida ahí en las redes sociales, los bloqueas. Y déjame decirte, amado hermano, que los hombres que amaron a Dios se caracterizaron por ser pacificadores. David empezó a huir de Saúl y lo tuvo varias veces ahí a distancia para matarlo. Y David jamás cometió, ¿verdad?, una acción agresiva en contra de él. ¿Sabes por qué? Porque David aprendió a conocer la paz de Dios. José lo vendieron sus hermanos. A José lo traicionaron. ¿A cuántos han traicionado aquí sus hermanos? Bueno, José fue el caso, ¿verdad? Lo traicionan sus hermanos, lo venden como esclavo por celos, ¿verdad? Por envidia, lo venden, se va a Egipto y ahí aprendió José a tener paz con Dios, a tener una buena relación con Dios. Y a partir de ahí José pudo ver de frente a sus hermanos, dile a tu hermano, pudo ver de frente a los traicioneros y no matarlos, sino todo lo contrario, amarlos. Y déjame decirte que hay mucha gente en esta sociedad enferma, llena de rencores y llena de amargura, ¿verdad? Y llena de odios y llena de todas esas hormonas negativas. ¿Sabes por qué? Por malas relaciones humanas. Derivado de una mala relación funcional con Dios, y se dicen cristianos. Yo no puedo pensar que un cristiano no pueda dormir bien, o que dependa de fármacos para dormir bien. Yo no puedo creer que un cristiano esté desbalanceado en todo su sistema psicosomático, tanto en azúcares como en cánceres y como en muchas otras enfermedades crónico-degenerativas que científicamente se han comprobado que tiene mucho que ver. Dile a tu hermano, por lo que hay aquí adentro. La Biblia dice que a paz te llamó Dios. Y ahora que estamos viendo tiempo de crisis, ¿verdad? Ahora veo a la gente, dices, ay Dios, estaba viendo al director del IMSS que está anunciando una área especial, y no es el primer país, México, y hay muchos países avanzados que lo han hecho ya desde que terminó el COVID, que han hecho una institución exclusivamente para enfermedades mentales, y está creciendo mucho este tipo de atenciones. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos, en tiempo de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de temas financieros, tienden a estresarse, tienden a enfermarse, ¿verdad?, interiormente. ¿Y qué crees que pasa? Se vuelven tóxicos. Por ahí leía, y es cierto, si el 90% de toda la gente de redes sociales fuera tan feliz como lo hacen, el mundo sería diferente. Y son puras apariencias. Pones la foto y está el hermano, ves al hermano, a la hermana así, los ves de frente y pobres ni te les acercas porque te muerden. Y tiene mucho que ver, amados, como cristianos, de una mala calidad de su relación con Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad?, que para cambiar nuestra forma de vivir, debemos primeramente cambiar la forma en que pensamos. Es decir, cambia la manera de pensar para modificar la forma de vivir, y así conocerás que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El problema es que en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, muy pocos
podemos vivir. ¿Sabes por qué? Porque vivimos una religión y no vivimos una realidad de una buena relación con Dios. Dice la palabra de Dios que no se ponga el sol, ¿verdad?, a tu enojo. Hay muchas personas que llevan no un día enojados, llevan años enojados. Y esto enferma, dile a tu hermano, esto enferma. Decían hace ratito, lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra va a cosechar, ¿verdad? Y tiene mucho que ver, amado, el hombre por naturaleza es social. Dile a tu hermano, somos sociales por naturaleza. Y Dios hizo al hombre así, ¿sabes para qué? Para que de sus mismas relaciones sociales se beneficie o se perjudique. Y como cristianos, amado hermano, debemos aprender a beneficiarnos de las relaciones sociales. Aprender a amar al prójimo. Dice la palabra de Dios, la ley, ¿verdad? Toda la Biblia se resume precisamente en dos relaciones que Dios establece como prioritarias en la vida del ser humano. Dile a tu hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ese es el primero. Entonces, para poder tener el segundo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, debes aprender a tener una buena relación con Dios. No religioso. Digo, es increíble que una persona que lee la Biblia, ¿verdad?, y que se pasa memorizando la Biblia y que se pasa cantando alabanzas y que se pasa hablando de Dios, no tenga paz en su interior y no tenga buenas relaciones exteriores. A mí una semana me detuvo Dios y me dijo, ¿cómo está tu exterior? Imagínate, de hermano, que tú conoces y que todas sus amistades siempre tiene querellas con todos. Es como el que lleva 9 divorcios y todavía le echa la culpa a la 10ª, ¿verdad? No quieren darse cuenta que hay guerra en su interior. Tenemos que hacer una consideración, ¿sabes qué, amado? En estos tiempos debemos ser más autocríticos, porque muchos se van a quedar. ¿Quiénes son los que se quedan? Los que no tienen una buena relación con Dios y tienen una mala relación con sus semejantes. Si Dios pone personas difíciles cerca de ti, es para estimular, ¿verdad? Y dice la Biblia que a ti te llamó a ser luz, ¿verdad? Para que tú, a través de esa buena relación con Dios, puedas hacer ver que los otros, ¿verdad?, sin importar las circunstancias, tú seas el primero que dé el paso de perdonar, de poner paz. Yo creo, amado, que a mí me llama mucho la atención. Fíjate que estaba yo estudiando, ¿sabes cuántos años pasaron entre el último libro que se escribe del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? De Malaquías a los Evangelios, 400 años. Y ahí hay como una vela, ¿verdad? Dices, bueno, ¿qué pasó en esos 400 años? Termina Malaquías escribiendo de la deportación de Israel a Babilonia. ¿Sí ubican o no los que han estudiado la Biblia? ¿Ven? ¿Cuántos vieron la película de 300? Bueno, ese Tajejes, ¿verdad? Los persas, después llegó Alejandro Magno con los griegos y aniquiló ese imperio, y luego llegaron los romanos, ¿verdad? Bueno, esos 400 años pasaron desde los persas, ¿verdad? Los babilonios, los persas, los griegos, hasta que llegó el imperio romano y empezó el Nuevo Testamento. Pero déjame decirte, amado hermano, que a mí me llama mucho la atención el pueblo de Israel. Es un pueblo que ha sido perseguido durante toda su historia, ¿verdad? Que ha tenido grandes presiones. Han tenido muchos errores. Tú puedes ver todo el Antiguo Testamento y habla de la historia del pueblo de Israel. Tan solo en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto fue espantoso.
Pero ahora que tengo relaciones con la colonia judía en México, o israelita en México, me doy cuenta de un común denominador. Los israelitas o los judíos buscan estar en paz con su prójimo. ¿Y sabes qué nos dice la palabra de Dios? Está llena todo el Nuevo Testamento de ello, Efesios, Corintios, la que me digas, Gálatas. Dile a tu hermano, está en paz con tu hermano. Y hay algo que se activa espiritualmente, hay algo que se activa en la atmósfera cuando una persona, a pesar de sus errores, busca ser un reconciliador con los otros. ¿Qué nos pasa en este país que parece que somos medalla de oro, ¿verdad? Campeones mundiales de la disilusión social. Y apenas vemos que el otro está avanzando, somos los primeros que le metemos el pie, o el primero que critica, o el primero que amenaza. En la iglesia de Cristo, dile a tu hermano, eso no debe ser así. Dios, más allá de tu religiosidad, ve la relación que tienes con los demás. Dice la palabra de Dios que cuando estés orando con Dios, volteen. Cuando estés orando con Dios, aunque hables lenguas, aunque caiga oro del cielo, aunque te sientas caliente y el más espiritual, dice la Biblia que si tienes una querella o un problema con otra persona, mejor deja de hacer eso. Y apresúrate a reconciliarte. Y luego regresa a Dios. Hay un gran estorbo, dile a tu hermano, hay un gran estorbo para que tú estés bien con Dios cuando tú estás mal con tus semejantes. Poder tener buenas relaciones, repite conmigo, buenas relaciones. Si depende de ti. Obviamente no vas a obligar al otro, pero si depende de ti, tú no tienes ningún problema con el prójimo. Y eso lo ve bien Dios. Eso lo bendice Dios. Eso lo premia Dios. Eso muestra el corazón de Dios. Y en esta época, yo sé que es un mensaje de Dios porque la iglesia necesita prepararse. Necesita dejar de ver las circunstancias en las que estamos viviendo. Vendrán diferentes circunstancias. Apenas en los 10 años hemos vivido cosas increíbles. Lo que la humanidad en cientos de años no experimentó, no vivió, lo estamos viendo en un cúmulo, ¿verdad? Es increíble cuando lees la palabra de Dios, Mateo 24, Tesalonicenses, Apocalipsis, Daniel, y ves las cosas, dices, pues es que parece que me metí a la película de ciencia ficción esto. Y aún lo que viene. Pero dile a tu hermano, pase lo que pase, jamás podrás separarte del gran amor de Dios. Y se debe mostrar. Debe ser una realidad. Debe formarse como una convicción. ¿Sabes que cuando lees el Evangelio a mí me sorprende y me asusta también? Jesús, o sea, yo me imagino a Jesús, nada más ver su personalidad, te caías ahí en el suelo de la impresión que te daba Jesús. Los pecadores caían llorando a los pies de Jesús. Tan solo su mirada era impactante de Jesús. Dice Isaías que no era de hermosura natural, sino la hermosura de Jesús radiaba de su interior. Pero ese Jesús también lo vi muy agresivo. Lo vi enfadado, lo vi muy molesto contra un grupo especial de personas dentro de la sociedad.
¿Y sabes quiénes eran? Los religiosos. Y hoy en día Jesús está molesto con los falsos cristianos. Hay muchos falsos cristianos. Por eso la Biblia le dedica varios capítulos a hablar de los falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, que además dice que se van a aumentar en los últimos tiempos. Y la falsedad tiene que ver con una falta de buena relación con Dios. ¿Cuánta gente es falsa? Las redes sociales es un buen maquillaje, ¿verdad? Pero para Dios, dile, para Dios, nada es oculto. Y Dios conoce el interior de la gente. Y Dios desea que los que se acercan a Él, a través de una relación real con Él, puedan ser fuente de bendición. Dile, fuente de bendición para los demás. No podemos, si le ponen, cuando me preguntan cómo le llamaste a esta conferencia, ponle cristianos tóxicos. No podemos decirnos cristianos cuando somos tóxicos. Somos dañinos a los demás. Oye, ¿te hago un bien o te hago un mal? Mi presencia, mi relación contigo, ¿te causa un bienestar o un malestar? Hay personas que nada más de verlos ya te duele el estómago, quién sabe cuántas hormonas negativas te produjo. Mejor ahí te dio diabetes a ver al hermano. Cuando dejamos de leer la palabra es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo. Y va a penetrar a lo más interior de ti. Y va a discernir, va a dar luz los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Y jamás llegará a Dios sin fruto. Así que dile a tu hermano cuánto me hace falta la palabra de Dios. Para darme cuenta y cuando a la gente se le dice, leíste hoy viniste, hoy es domingo, ¿verdad? Y mañana será lunes y martes y miércoles y jueves. ¿Lees diario la palabra de Dios? Les decía el jueves, el pedazo de pared que quedó allí de lo que fue el templo de Salomón, ¿verdad? De hace 2000 años, antes de que los romanos lo volvieran a destruir. Y hacen los judíos así, me parecen pingüinitos ahí bebiendo, ¿verdad? Están todos así. ¿Sabes qué es? Repite conmigo, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que haga y guarde todo lo que en él esté escrito, porque entonces haré prosperar mi vida y todo lo que emprenda me saldrá bien. Y el pueblo de Israel hace eso al día de hoy. Es más fácil equivocarse cuando la palabra de Dios no está en ti que cuando la palabra de Dios está en ti. Porque la palabra de Dios, mira, yo me enojo, me molesto, me enciendo, ¿verdad? Mis emociones, mis sentimientos. Dice la palabra que en la carne está el pecado, pero luego viene la palabra de Dios. Porque no está en el libro, está en mí. Y entonces me redarguye. Entonces me hace recordar. Y me dice, me lleva a un arrepentimiento sincero y decir, perdóname. Si el otro no lo recibe, si el otro te juzga de hipócrita, si el otro te acusa, no me importa. Dios sabe que en ti hubo esa reconciliación de paz. Y Dios lo bendice grandemente. Si somos personas que nos vamos, ¿cuántos se quieren ir? Entonces alguna gente, no, yo estoy bien cómodo aquí, yo estoy a todo dar, yo aquí mejor me espero. Bueno, pues ahí Dios te bendiga, te espero. Pero los que nos queremos ir en el rapto, amados,
vamos a llamarle los que nos vamos, tenemos que pasar por este proceso. Y mostrarle a la gente que en verdad somos amadores de Dios. Y los que se quedan es porque solamente vivieron una falsa religión, como todas las personas a las que Jesús, ¿sabes qué les decía a los religiosos? Imagínate que Jesús viniera, ya no son judíos, ahora son cristianos. Hipócritas, bola de víboras. Por fuera se ven muy cristianos y por dentro están llenas de podredumbre y corroña. Parecen muertos. Aléjense de mí. Imagínate. Tiene mucho que ver con nuestra convicción de que tenemos una relación real con Dios. La Biblia lo dice categóricamente, para poder vivir hay que morir. Es decir, si no mueres a tu orgullo, si no mueres a tus emociones, sentimientos, atracciones por causa de Jesús, pues no vas a vivir por Jesús. Amén. Entonces, yo creo que es una palabra, amados, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 18 y 19, lo dejará ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿verdad?, el encargo, el ministerio, ¿verdad?, la tarea de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, dile a tu hermano, de la reconciliación. Es impactante. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Voy a cerrar con este versículo y espero que sea un versículo que pueda quedarse grabado, porque lo necesitamos, amado hermano. ¿Ah? Yo no quiero verlos algunos de ustedes ahí ya en el área de tratamientos mentales. ¿Ah? O porque están tomando chochos para dormir, o por la depre, ¿ah?, o porque sienten solos, porque dices, ¿dónde está Dios? Dice la Biblia, en el Evangelio de Lucas, lo voy a leerles traducción, lenguaje actual, capítulo 6, versículo 31 al 36. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen esto. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen esto. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también prestan unos a otros esperando recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desgraciada. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios su Padre es compasivo con todos. ¿Quién dice amén? ¿Vive Dios en ti? ¿Vive Dios en ti? ¿Vive Dios en ti? Estás encargado de hacer la reconciliación con el mundo.